dicho muchas más alto jamás ofrecido. Se llama Osama Bin Laden y es el terrorista más buscado del mundo. El enemigo de América, título del reportaje, traza el perfil de este árabe al que Estados Unidos ha intentado vincular con casi todas las acciones terroristas de origen islámico que han tenido lugar contra intereses norteamericanos en los últimos 10 años, desde el atentado del World Trade Center, las Torres Gemelas de Nueva York, hasta los sufridos por las embajadas de ese país en Kenia y Tanzania en 1998. El enemigo de América analiza las causas del enfrentamiento entre el país más poderoso del planeta y Bin Laden, un hombre inmensamente rico, nacido en el seno de una familia notable de Arabia Saudita, que desde Afganistán y bajo la protección de los talibanes ha decidido emplear su inmensa fortuna en la yihad, la obligación de todo musulmán en combatir contra los enemigos del Islam. Y para Bin Laden, el mayor enemigo del Islam es Estados Unidos. El enemigo de América se estudia también la importancia que tuvo la guerra de Afganistán en el resurgimiento del activismo terrorista islámico. En aquel conflicto, los Estados Unidos y su principal aliado en la zona, Arabia Saudita, invirtieron grandes cantidades de dinero para apoyar a la guerrilla integrista en su lucha contra el Kremlin. Allí llegó Bin Laden y allí se quedó al finalizar la guerra, una vez expulsado el ejército invasor. Esta victoria dio alas a los activistas islámicos para reactivar la yihad. La lucha, en ese caso, se dirigía contra los norteamericanos. Los Estados Unidos han atacado esta mañana una de las bases terroristas más activas del mundo. En agosto de 1998, América lanzó misiles Tomahawk para contrarrestar las operaciones de Osama Bin Laden. Durante años, este hombre ha atentado contra los Estados Unidos. Su gobierno ha intentado vincularle a casi todas las acciones de terrorismo islámico que se han efectuado en contra de los americanos en la presente década, desde el atentado del World Trade Center y las explosiones en las bases militares de los Estados Unidos en Arabia Saudí, hasta los atentados en las embajadas americanas en Nairobi y Dar es Salaam. ¿Está muerto Bin Laden? ¿Lo sabe usted? No tenemos ni idea de dónde puede encontrarse Bin Laden. El mundo no ha visto nunca un personaje semejante, un millonario que opera desde las remotas montañas de Afganistán con fieles seguidores repartidos por todo el mundo. De alguna forma sería un error gravísimo por parte de los Estados Unidos detener a Bin Laden, porque eso provocaría una convulsión en el mundo musulmán. Esta noche vamos a investigar el enfrentamiento entre Bin Laden y los Estados Unidos de América. Los terroristas se dirigieron al centro de Nairobi por la mañana. Su objetivo, la embajada de los Estados Unidos, estaba localizado en una de las intersecciones más concurridas de la ciudad. En el camión transportaban 1000 kilos de TNT. ...213 personas murieron y 5000 resultaron heridas. Cuatro minutos más tarde, a 1000 kilómetros de distancia, en Dar es Salaam, Tanzania, estallaba otra bomba. Murieron 11 personas y 85 resultaron heridas. La pregunta era, ¿por qué? ¿Y con qué fin? Prudence Bushnell, embajadora de los Estados Unidos en Kenia. Durante las 2 noches posteriores al atentado me estuve haciendo esta pregunta. ¿Cuál es el motivo? De verdad, ¿cuál es el motivo? Y más tarde me he enterado porque el señor Bin Laden lo ha explicado. Odio a los americanos y voy a mataros. Si ese es el motivo, es obviamente un error. Pero se trata de las razones de un hombre, un renegado, una persona que no está anclada en la realidad con la que yo me enfrento todos los días.
Usama Bin Laden, el hombre al que el gobierno de los Estados Unidos llama renegado, es el hombre más buscado del planeta. Se ha puesto precio a su cabeza, 900 millones de pesetas. Pero ¿quién es este hombre? ¿Un renegado solitario? El gobierno americano no se da cuenta. ¿No se da cuenta? No se da cuenta, no. Ahmed Sattar es un estrecho colaborador del jeque Omar Abdelrahman. Hace años el jeque fue detenido, juzgado y condenado por conspiración para hacer estallar la Estatua de la Libertad, el edificio de las Naciones Unidas y el túnel Holland. Pueden matar a Osama Bin Laden, hoy o mañana. Pueden detenerle y juzgarle en Nueva York, en Washington o donde sea. ¿Acabaría eso con el problema? No. Mañana otra persona ocuparía su lugar. No es un secreto. El gobierno de los Estados Unidos tiene un enemigo. Y ese enemigo es el movimiento islámico en todo el mundo. Ya sea armado o pacífico, con objetivos pacíficos. Todo el mundo lo sabe. Existe desde Argelia hasta Afganistán. ¿Los Estados Unidos están en guerra? Sí, en cierto sentido, sí. ¿Con el Islam? Sí. Para la inmensa mayoría de los musulmanes, el Islam es una religión pacífica. Pero en las mezquitas a lo largo del mundo, muchos clérigos predican que el Islam está siendo atacado y aconsejan que hay que unirse y defenderse. Es lo que los musulmanes llaman yihad, la obligación de defender al Islam de todos y cada uno de sus enemigos. Mirando hacia la casa de Alá en la Meca, los musulmanes devotos de todo el mundo se arrodillan ante su Dios 5 veces al día. La Meca está en el corazón del Islam, en Arabia Saudí, la tierra donde se encuentran las 2 mezquitas sagradas de la Meca y Medina. Es también la patria de Osama Bin Laden. El país está gobernado por una monarquía a la que Bin Laden acusa de ser una marioneta corrupta y represora de los Estados Unidos. Acercarse a este lugar para llevar a cabo una investigación sobre Bin Laden no es fácil, porque los periodistas con cámaras no son bienvenidos, y aquí cualquiera que hable pone en peligro su libertad. Así que nos fuimos a Londres a hablar con los exiliados saudíes. Londres es el hogar de 500.000 de musulmanes y el santuario de disidentes islámicos de todas partes del mundo. Saad al-Fahig, un prominente médico saudí, dirige el movimiento para la reforma islámica en Arabia. Él afirma que se opone al uso de la violencia, pero sabe mucho sobre Bin Laden y sus ideas. Es un producto de la nueva estructura social, del nuevo sentimiento social en el mundo musulmán, donde existe una gran hostilidad no solo en contra de Norteamérica, sino en contra de muchos regímenes árabes y musulmanes que están aliados con América. ¿Quiénes son los Bin Laden? La familia Bin Laden es muy interesante. Su padre procede de una familia de Hedremut, Yemen del Sur, lugar famoso por sus comerciantes y hombres de negocios. Talento que probablemente se deba a factores genéticos. Los Bin Laden tuvieron tanto éxito que amasaron una fortuna de cientos de miles de millones de pesetas en el negocio de la construcción. Les ayudó el hecho de que el padre estaba íntimamente relacionado con el rey, quien dictó un decreto por el cual todos los contratos del gobierno debían hacerse con la empresa constructora de Bin Laden. Osama Bin Laden es el 17º de 52 hermanos y su fortuna se supone que asciende a casi 50.000 millones de pesetas. Pero Osama Bin Laden no estaba muy interesado en el dinero ni en el negocio familiar. Algunas personas nos han contado que en los años 70 estaba un poco perdido, desorientado. No emprendió realmente una carrera, una dirección clara hasta que fue a Afganistán. Exacto. Estaba estudiando en la universidad cuando las noticias sobre Afganistán produjeron un impacto en él y se trasladó a aquel país. Durante los 3 o 4 primeros años en Afganistán nadie se enteró de que estaba allí. Para
Para los musulmanes, la guerra en Afganistán contra los comunistas y ateos invasores soviéticos fue un deber religioso, una guerra santa o yihad. Miles de musulmanes llegaron a Afganistán de todas partes del mundo. Saad al-Fahig vino a ejercer de cirujano. ¿Cuál era el principal motivo para ir a Afganistán? Bueno, fue una oportunidad de oro para poder vivir la yihad. Porque no se puede hacer en Arabia Saudí, ni en el Golfo, ni en ningún otro país árabe. Así que la única forma de practicar la yihad en su sentido más amplio y profundo es cogiendo un arma y luchando contra el enemigo del Islam. En la guerra de Afganistán, los americanos vieron una oportunidad para debilitar al Kremlin. Los Estados Unidos y su principal aliado en la zona, Arabia Saudí, invirtieron 90 billones de pesetas en armamento y municiones destinados a derrotar a los rusos. Milt Burden era el oficial superior de la CIA encargado de supervisar las operaciones de la agencia. ¿Qué importancia tuvo la guerra de Afganistán para los árabes y los Estados Unidos? Fue algo muy importante. Una pequeña nación islámica de 15 millones de habitantes se enfrentó a la Unión Soviética con la ayuda de otros países y forzó a aquella institución, llamada el Ejército Rojo Soviético, a retirarse. Fue el principio del gran resurgimiento del Islam. Este es Bin Laden en Afganistán. A los 22 años vino aquí y utilizó el nombre y la influencia de su familia para recaudar fondos para la causa. Bin Laden hizo realmente cosas muy buenas. Puso mucho dinero en sitios muy convenientes en Afganistán. Él nunca apareció a los ojos de los americanos como un elemento peligroso ni como alguien antiamericano. Burden conocía a los árabes que venían a Afganistán. Dice que la idea de que Usama Bin Laden dirigía un ejército de guerreros que luchaban en heroicas y sangrientas batallas en pro de la libertad no era más que un mito que coincide con la idea de que Bin Laden fue un invento de la CIA. Según las noticias que usted tenía en aquel momento, ¿Bin Laden era un recaudador de fondos o un combatiente? No era un combatiente. No había árabes que desempeñasen lo que yo llamaría un papel importante en la guerra activa. Creo que hubo una batalla en la primavera del 87 en la que Bin Laden participó, y eso es todo. Eso no es verdad. Él estuvo involucrado hasta los huesos en la guerra en Afganistán. Al-Fahig y otros miembros de la oposición saudí hablan de un Bin Laden diferente. Afirman que era un líder entre los soldados. Y la gente que trabaja con él o que vive con él le aprecia mucho, porque posee las dos características principales para caer bien. El carisma y el aura, por un lado, y por otro lado la humildad, la sencillez y la capacidad de ser generoso y amable. La gente que ha estado muy cerca de él me ha contado que uno se deja atrapar por su personalidad y no puede evitar sentir un gran afecto y respeto por él. Cuando los soviéticos se retiraron de Afganistán en 1989, la victoria sobre el Ejército Rojo hizo aumentar enormemente la confianza que Bin Laden y sus seguidores tenían en sí mismos. Bueno, somos capaces de hacer cosas. Podemos cumplir objetivos. Ahmed Sattar dice que la guerra fue motivo de inspiración para los musulmanes de todo el mundo. ¿Se refiere a que fueron capaces de derrotar a lo que Reagan llamaba el imperio del mal? Sí, si uno puede derrotar al imperio del mal, puede derrotar a cualquiera. Said Dabulish es un escritor palestino que vive en Londres. Asegura que la guerra en Afganistán hizo mucho más que aumentar la confianza. Lo que sucedió es que la gente que fue a Afganistán se radicalizó. Verá, asumieron un papel político que iba más allá del propósito original de enfrentarse a los rusos. Querían volver a su tierra para hablar sobre lo que estaba pasando en sus propios países. Y eso fue lo que sucedió realmente con Usama Bin Laden. Bin Laden volvió a Arabia Saudí y, según cuenta la leyenda, tuvo un sueño. Cuando volvió a Arabia Saudí en 1989, profetizó que Saddam invadiría Kuwait y Arabia Saudí. Y lo hizo público, no solo por medio de cartas secretas y confidenciales que escribía al rey, sino que hablaba de ello en las mezquitas. Y más tarde su profecía se cumplió.
En 1990, cuando Irak invadió Kuwait y amenazó a Arabia Saudí, el rey pidió ayuda a los Estados Unidos. Bin Laden protestó. Él dijo, no necesitas a los americanos, no necesitas ninguna tropa no musulmana. Nos bastaremos solos. Y yo puedo convencer incluso a los afganos para que se unan a nosotros en vez de los americanos. Usted estaba de acuerdo con eso, ¿verdad? Bueno, no solo yo. Un espectro muy amplio de la población de Arabia estaba de acuerdo en que no necesitábamos a las tropas de Estados Unidos. No queremos que un solo soldado americano ponga los pies en nuestro país. La llegada del ejército americano fue en sí bastante negativa, pero cuando al terminar la guerra las tropas no abandonaron las tierras santas del Islam, los musulmanes de todo el mundo tomaron nota. La continua presencia de los Estados Unidos se tomó como una afrenta religiosa, cosa que no había sucedido con la ocupación soviética en Afganistán. La gente, especialmente en el mundo árabe e islámico, les miran a ustedes exactamente igual que miraban a las fuerzas de ocupación británicas y francesas. ¿Cómo puede decir eso? Enviamos nuestras tropas para defenderles. Bueno, sí, por supuesto. Les agradecemos mucho que enviasen sus tropas para defendernos. Pero nadie pidió que fuesen allí tropas americanas. Ustedes fueron allí a proteger sus propios intereses. Ustedes fueron allí a proteger a unos regímenes corruptos que estaban gobernando en contra de su propio pueblo. Así que no me venga con que fueron allí a proteger a la gente. Su política en esa zona no tiene nada, absolutamente nada que ver con ayudar a la gente. Los fundamentalistas musulmanes dicen que la alianza americana con el rey Fahd es similar a la desastrosa alianza que América tuvo con el Shah de Irán. Y afirman que cuando el rey Fahd, como le sucedió al Shah, sea derrocado, los americanos se encontrarán en el lado equivocado de la historia. Estamos aquí para asegurarnos de que la decadente, corrupta, vil, violenta y sifilítica familia de la casa Al Saud sea derrocada para siempre. En Londres hablamos con otro destacado líder de la oposición saudí, Mohamed Masari. Masari, que mantuvo una relación muy estrecha con algunas de las personas más cercanas a Bin Laden, también dice que los dirigentes saudíes carecen de credibilidad. No se ha previsto ningún plan de futuro que garantice una supervivencia razonable cuando termine la era del petróleo. La era del petróleo llegará a su fin más tarde o más temprano. Dentro de 40 o 50 años habrá suficientes recursos energéticos como para que el petróleo se convierta en algo menos trascendente de lo que es hoy en día. No se ha previsto nada porque tenemos un grupo dirigente, una clase dirigente, camarilla o como quiera llamarla, que no tiene ninguna visión real de futuro. Son unos dirigentes absolutamente ineptos e incapaces. En estos momentos, los críticos del gobierno saudí afirman que el rey se las ha arreglado para convertir al principal país productor de petróleo del mundo en una nación deudora. No han utilizado sus ingresos con inteligencia y han despilfarrado todas sus reservas. Y como resultado, en estos momentos, el país no solo está arruinado, sino que está fuertemente endeudado. Ha habido muchos intentos para derrocar al gobierno y provocar una rebelión. Algunos informes hablan de una deuda de 250 billones de pesetas. Pero aunque solo sea una décima parte de esa suma, tendrá graves consecuencias. Esta cinta, donde se ve a un líder de la oposición hablando a una multitud de seguidores, fue sacada clandestinamente de Arabia por activistas saudíes. Se sabe que Bin Laden llevó a cabo protestas similares al principio de los años 90. Osama Bin Laden es un producto de estos movimientos. Y Osama Bin Laden es mucho más interesante que la mayoría de ellos, porque pertenece a una familia que forma parte de la clase dirigente de Arabia Saudí. Que alguien así se convierta en un islamista radical en contra del régimen es una clara indicación de lo mucho que han empeorado las cosas. La primera exigencia de Osama Bin Laden es que las tropas americanas que se encuentran en Arabia Saudí abandonen las tierras santas del Islam. Por su abierta oposición al gobierno, a Bin Laden se le retiró el pasaporte.
Pero las disidencias que surgieron dentro de la familia real a causa del rumbo que estaba tomando el país crearon un importante apoyo en favor de los disidentes saudíes. Bin Laden se las arregló para poder escapar. En Washington prácticamente nadie había oído hablar de Bin Laden. La CIA solo sabía que era un vociferante opositor en contra del régimen de Arabia Saudí y de la presencia de las tropas americanas. Los oficiales de las tropas americanas consideraron que representaba una defensa necesaria en contra de posibles ataques futuros de Irak. Las tropas americanas están en Arabia Saudí ayudando a proteger los intereses del país, así como los intereses americanos. Frank Anderson estuvo en la CIA desde 1968 hasta 1995 y era una de las autoridades de la agencia en el Medio Oriente Árabe. Lo que están diciendo es, el tener tropas americanas, tropas infieles en la tierra de Mahoma, nos está alejando de la mano de Dios. Y eso se ha convertido en una violación religiosa. Como cristiano me resulta difícil entrar en un argumento teológico musulmán, pero se trata de una mala comprensión del Islam. Yo estoy en contra de la actitud crítica de Bin Laden, como lo están la mayoría de los musulmanes que conozco. ¿La presencia de tropas de los Estados Unidos significa realmente una afrenta para los musulmanes? Hemos venido a Arlington, Texas, donde vive una numerosa comunidad de musulmanes americanos, para averiguar si las ideas de Bin Laden tienen aquí alguna resonancia. Yo crecí en Arabia Saudí y ustedes nos hicieron un gran favor. Ustedes defendieron a Arabia Saudí y a Kuwait. Muchas gracias. Les estamos muy agradecidos. Les daremos todo el dinero que nos pidan. El ciudadano medio árabe piensa que es igual que cuando ustedes celebran el Día de Acción de Gracias. Todos sus parientes vienen a visitarles de fuera de la ciudad. Y cuando la fiesta se termina, les piden por favor que se marchen. Pero se encuentran con que tienen en su casa 30 personas que no quieren marcharse. Ellos dieron la bienvenida a las tropas de los Estados Unidos en el Golfo. Los árabes no querían destrozar ni estrangular al pueblo iraquí. Ellos solo estuvieron de acuerdo en expulsar a Irak fuera de Kuwait. Y cuando eso se consiguió, los Estados Unidos deberían haber vuelto a su casa, tranquilamente. ¿Pero es un insulto? ¿Un insulto religioso que las tropas de los Estados Unidos permanezcan en Arabia Saudí? Es un insulto religioso grave, y esa es la clave de todo el asunto, el causante del fervor antiamericano. Hemos visto cómo lo más sagrado del Islam, Jerusalén, lleva ya bajo ocupación casi 50 años. La mayoría de los musulmanes considera que los lugares santos del Islam están también siendo ocupados. Es una desgracia que no exista cierto apoyo, o por lo menos un apoyo mínimo por parte de nuestra política exterior a la cultura o la religión islámicas. Es un insulto para la mayoría de los musulmanes que las tropas americanas permanezcan allí. En 1991, Usama Bin Laden se refugió aquí, en Sudán, en la vieja ciudad de Jartún, donde se encuentran el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Situado enfrente de Arabia, al otro lado de las costas del Mar Rojo, Sudán es uno de los países más pobres del mundo. Pero en 1989, musulmanes radicales apoyados por el ejército sudanés formaron un gobierno que se dedicó a transformar el país en una utopía islámica. Al principio de los años 90, musulmanes de todas partes del mundo se dirigieron a Sudán, incluidos muchos de los radicalizados veteranos de la guerra de Afganistán. El presidente Bashir recuerda a Bin Laden. Sí, le conocí en Jartum poco después de que llegase aquí. ¿Qué clase de persona es? Es una persona muy normal, pero muy religiosa. Cree en el Islam y en el establecimiento de un Estado islámico en aquellos lugares donde sea posible. Su estancia en Afganistán le sirvió para llegar a la conclusión de que ese objetivo se puede conseguir a través de medios militares. En Sudán, Bin Laden montó una serie de negocios, entre ellos una curtiduría, 2 granjas de grandes dimensiones y una importante empresa de construcción de carreteras. Además, se dice que contrató a 480 excombatientes afganos para que viniesen a trabajar para él. Sudán miró con buenos ojos a este rico saudí que se dedicó a invertir con entusiasmo en su incipiente Estado Islámico. Cuando Bin Laden terminó su importante proyecto de construcción de carreteras, el presidente al-Bashir le trató como a un héroe nacional. Pero el FBI y la CIA estaban alerta.
Consideraban que Sudán era un santuario para los terroristas islámicos y la CIA estaba obteniendo pruebas, aunque no concluyentes, de que Bin Laden estaba enviando dinero a militantes islámicos de todo el mundo. Todas las informaciones secretas apuntaban cada vez más a que era alguien a quien había que tener en cuenta. Larry Johnson, antiguo agente de la CIA, fue subdirector del Comité Antiterrorista del Ministerio de Asuntos Exteriores desde 1989 a 1993. De modo que no debemos creerles cuando dicen que durante su estancia en Jartum, Osama Bin Laden se dedicó básicamente a construir carreteras. No, en absoluto. Yo creo que eso es absurdo. Porque la cuestión es que si se hubiera dedicado exclusivamente a realizar trabajos benéficos y proyectos de construcción pública, no se le habría tenido en cuenta. Entonces ocurrió un suceso trágico, el atentado en el World Trade Center. Fue el primer acto terrorista islámico en suelo de los Estados Unidos. La investigación del FBI sobre la conspiración para llevar a cabo el atentado apuntó en varias direcciones. Una de ellas a los veteranos egipcios de la guerra de Afganistán, incluido el jeque Omar Abdelrahman. Otra apuntó a este hombre, Ramzi Youssef, quien según los investigadores estaba relacionado financieramente en aquellos momentos con Osama Bin Laden. Cuando Ramzi Youssef fue detenido en Pakistán en 1995, a finales de enero o principios de febrero, empezó a aparecer más información sobre Osama. Pero la información era escasa e incompleta, aunque fue suficiente para que los investigadores se preguntasen si Bin Laden podía ser la respuesta a sus preguntas. Anteriormente había habido mucha confusión. ¿Por qué se había escogido el World Trade Center? ¿Quién era el responsable? Había muchas teorías y muy poca información. Entonces los servicios de inteligencia empezaron a crear la imagen de Osama Bin Laden como la nueva cara del terrorismo. En ese momento tomamos conciencia y dijimos, oh, tenemos un problema, hay alguien a quien no le gustamos y quiere acabar con nosotros. Las bombas explotaron exactamente 8 años después del día en que se dio la orden de entrada de las tropas americanas en Arabia Saudí. De las 213 personas que murieron en Nairobi, 12 eran americanas. En Dar es Salaam murieron 11 ciudadanos de Tanzania. 10 de ellos eran musulmanes. En varios días, el FBI había movilizado el mayor despliegue de personal en la historia de la agencia. En un solo ejercicio no se puede aumentar ese 12% en el cash flow. Sería una temeridad. Sí, algo escuché de ese tema en el Club Financiero de Londres. Así que dijeron, muy bien. Reduzcamos los tipos encareciendo el precio de los créditos. ¿Es eso lo que quieren? Aquí aspira 86 millones de dólares. No se puede considerar. Las oportunidades llegan y se van. No dejes de pasar por tu concesionario este mes de marzo. Financiar tu Renault nunca había sido tan fácil. Durante el verano nos pasábamos todo el día en la playa. Pero yo me quedaba un poco más porque quería llegar más lejos. Como si intentara llegar a otro lugar del mundo. Y finalmente llegué. Ahora soy geólogo y dirijo un grupo de exploración de Repsol YPF en el desierto de Argelia. Personas como él hacen posible que Repsol YPF esté situada entre las mayores petroleras privadas del mundo. Una compañía que produce más de 1 millón de barriles de petróleo al día y que sabe aprovechar las mejores oportunidades de negocio en los 5 continentes. Una compañía de personas con grandes sueños que se esfuerza día a día para ofrecerles siempre lo mejor. Repsol YPF, una de las 10 compañías petroleras más grandes del mundo. Pobre Eugenia. Hoy tenía un dolor de cabeza. Menos mal que se ha tomado un calmante vitaminado. Calmante vitaminado para que el dolor no te detenga. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Con esta mancha tendré que usar lejías, pero con algunas sé que me la juego. Con Calia Pastillas no te la jugarás nunca más. Contra las manchas usa Calia, saldrás ganando. Es la revolución en las duchas. No tendremos que limpiarlas nunca más. Ajax Shower Power es revolucionario. Solo tienes que pulverizar después de la ducha y previene los depósitos de cal y moho.
Olvídate de la esponja, de frotar y de aclarar. ¡Viva la libertad! Tu ducha quedará impecable. Nuevo Hack Shower Power. Pulveriza y seguirá limpio. A la hora de hacer las cosas, o lo haces difícil, o lo haces con Dremel. La Dremel Multi cuenta con más de 150 accesorios. Dremel le da una solución para cada problema. No cedas jamás a los halagos del mal. No cedas jamás a la mentira. No cedas jamás a la tentación. No cedas jamás a la tentación. Come bella c'è la luna, brilla stretti stretti con la pupa bella passeggiare sotto il cielo di Roma. Down each avenue, via street or strada, you can see them disappear. La suerte te anda buscando. Y tú sin saberlo. De lunes a viernes, 568 ganadores de premios millonarios y cuponazo de 250 millones. ¿Será hoy tu día de suerte? 11. Una casa en el campo. Yo, en un chalet. Despertarme, ver el jardín con sus flores y luego bajo las escaleras, que tienen una estantería, porque no es una escalera cualquiera. Y hay tanto espacio. Y todo es tan grande que no sé cómo empezar a decorarlo. Una forma de vivir diferente necesita una revista diferente. Chalet Deco. That's life. Sentir. That's what all the people say. Disfrutar. You're riding high in April. Compartir. Chrysler Voyager. Esto es vida. Ahora por 3.755.000 pesetas. Obviamente esta gente no tiene caspa. ¿Te das cuenta cómo disfrutan de su pelo? Por eso yo digo a mis clientes que no dejen que la caspa sea un obstáculo. El nuevo HS es ahora mejor que nunca. Donde otros pueden dejar restos de caspa, el nuevo HS usado regularmente la elimina por completo. Y un pelo sin caspa es un pelo que puedes tocar, disfrutar. ¿Qué otro champú te puede dar una sensación como esta? Nuevo HS. Vive sin caspa. Si yo estoy muy nerviosa, soy muy torpe. O sea, soy un desastre, un trapito. Empiezo a sudar como una condenada. Pero con DAF me siento seca, libre de levantar los brazos, me siento yo. Solo DAF combina los ingredientes más eficaces que regulan la transpiración durante todo el día y un cuarto de crema hidratante para cuidar tu piel. Hace 2 semanas tuve que hablar en público y fui capaz de quitarme la chaqueta con toda tranquilidad porque me sentía muy protegida. Vamos, divina. 3 veces. 3 veces. 3 veces. Llega el pañal 3 veces eficaz. Dodot Dermodry Fresh. Dermo. Con dermoprotección. Dry. Con sistema de absorción integral. Fresh. Y por primera vez con tejido transpirable para que la piel respire. ¿Qué tal ese culito? 3 veces bien, mami. Nuevo Dodot Dermodry Fresh. Culitos frescos, secos y protegidos. Mami, 3 besos. ¡Ay, mira! ¡Tú podías! Pídenos un deseo. El lunes te lo concedemos todo. ¡Penalti! Pídenos diversión. Con Aladina, la risa aparece por arte de magia. Pídenos algo diferente. Con Raquel encontrarás el sitio que estabas buscando. Pídenos emoción. Los mejores especialistas recomiendan urgencias. Pídenos las mejores series. Que se cumplan tus deseos. El lunes por la noche lo verás en La Primera. A lo largo del año siguiente se llegó a la conclusión de que Bin Laden estaba cuando menos inspirando actos terroristas. Primero, en agosto de 1995,
Bin Laden escribió una carta abierta al rey Fahd de Arabia Saudí, comunicándole que se iba a iniciar una campaña de guerrillas para expulsar del reino a las tropas estadounidenses. 3 meses después explotó una bomba en la instalación militar estadounidense de Riyadh, Arabia Saudí, donde murieron 5 militares americanos. No había pruebas concluyentes que indicasen que Bin Laden estaba involucrado en el atentado. Los 4 hombres detenidos acusados de perpetrar el acto terrorista confesaron en la televisión saudí que habían leído comunicados de Osama Bin Laden y de Mohamed Masari. Investigadores de los Estados Unidos quisieron interrogar a esos hombres, pero los saudíes ordenaron que se les decapitase. 25 días después de las decapitaciones, otra bomba destruyó un puesto militar estadounidense en Daran, Arabia Saudí, matando a 18 soldados americanos. Pero una vez más el FBI no ha podido determinar si Bin Laden estaba involucrado en el atentado. Pero en Washington ya habían tenido bastante. Incluso antes del segundo atentado, el presidente Clinton había firmado una orden secreta en la que autorizaba a la CIA a utilizar cualquier medio para destruir la organización de Bin Laden. Los gobiernos de los Estados Unidos y Arabia Saudí empezaron también a presionar a Sudán para que expulsase a Bin Laden con el fin de privarle de su base de operaciones. El ministro sudanés de Información es Ghazi Salah al-Din. Nos dimos cuenta de que contaban con muchas pruebas para actuar contra él. Y llegamos ambos a la conclusión de que lo mejor para los dos, para Sudán y para Bin Laden, era que abandonase el país. Empezaron a presionarle para que se mantuviese al margen. Le dijeron abiertamente, debes callarte. Y yo recuerdo que durante una discusión que mantuve con él y varios seguidores suyos le dije, créeme, Sudán no es un buen sitio para ti. Un día los sudaneses te venderán a los saudíes. Se lo dije abiertamente, te aconsejo que busques otro sitio. Más tarde o más temprano te venderán o te expulsarán. En realidad, cuando los saudíes y otros nos pidieron que expulsásemos del país a Bin Laden, les dijimos que lo más conveniente era mantener a Osama Bin Laden en Jartum, porque aquí no podría realizar ningún tipo de actividad. Estaba ocupado en sus propios negocios y nosotros podíamos tenerle vigilado. Los saudíes, en los contactos que mantuvieron con nosotros, nunca mencionaron que se acusase a Bin Laden de nada. Lo único que nos pidieron fue que le expulsásemos del país. Así que si se marcha a Afganistán, comenté, será probablemente la mejor jugada desde que los alemanes metieron a Lenin en un furgón y le enviaron a San Petersburgo en 1917. Quiere decir que permitiendo que se marchase u obligándole a marcharse incitaron... Forzándole a marcharse, abandonamos una zona donde probablemente podíamos haberle controlado o manipulado desde más cerca. Fue forzado a abandonar la zona y a marcharse a las altas montañas de Afganistán, las Hindu Kush, como nosotros las llamamos, las altas montañas. No es un lugar muy adecuado para realizar actividades políticas intelectuales. Así que, desengañado por el comportamiento de los sudaneses, quienes pretendían por lo menos ser un modelo de gobierno islámico moderno, él decidió, no, ha llegado el momento de hacer la guerra. Bin Laden volvió a Afganistán acompañado por 200 seguidores en la primavera de 1996. En aquel verano dictó una fatwa o decreto religioso declarando la guerra a los americanos. La declaración de guerra contra los Estados Unidos se ha hecho porque América ha encabezado una cruzada contra el Islam, enviando miles de soldados a la tierra de las 2 mezquitas sagradas, entrometiéndose en los asuntos y en la política saudí, y apoyando a su régimen opresivo, corrupto y tirano. Esas son las razones por las que hemos escogido a los Estados Unidos como objetivo. En Washington, la CIA y el FBI habían unido fuerzas para establecer una sección especial dedicada a Bin Laden en el cuartel general de la CIA, donde los agentes trabajaban a jornada completa intentando localizar el dinero y el centro de operaciones de Bin Laden.
Se calcula que su fortuna puede ascender a casi 50.000 millones de pesetas, de donde se deduciría que ya ha recibido su herencia completa, pero también es posible que sea mucho menor. Mohamed Masari conocía al contable de Bin Laden. Seamos realistas, sus recursos son limitados. Estamos hablando de un hombre que posiblemente tenga 100 o 1.000 millones, pero no 50.000. Eso es ridículo. Son fantasías absurdas. La CIA también estaba poniendo cerco a los camaradas de Bin Laden, de quienes se sospechaba habían creado células o unidades operativas por todo el mundo. Uno de los hombres en quienes estaban interesados era Badid el-Hajj, ciudadano libanés nacionalizado americano. El-Hajj había trabajado como secretario personal de Bin Laden en Sudán. El-Hajj también tenía conexiones con varios de los hombres condenados por el atentado del World Trade Center. Cuando los investigadores localizaron a El-Hajj, este se había trasladado de Sudán a este barrio de las afueras de Nairobi, Kenia. En agosto de 1997, el FBI y la CIA decidieron venir aquí y registrar su casa. Llamaron a la puerta exterior y... La suegra de El-Hajj estaba en Nairobi visitando a su hija. abrieron la puerta y entraron en la casa. Ella accedió a hablar con nosotros con la condición de que mantuviésemos en secreto su identidad. Fue un susto de muerte. ¿Y Wadid no estaba en casa? No, no estaba. En el momento del registro, Wadid estaba en Afganistán. ¿Qué dijeron la policía y el FBI? Fueron muy amables, pero la policía dijo que estaban buscando objetos robados y registraron toda la casa. Por supuesto, Wadid, siendo como es, tenía un montón de papeles encima de su mesa de trabajo, sus cuadernos de notas y otros papeles personales, sus libros mayores, sus libretas de direcciones. Los revisaron todos y se los llevaron. Se los llevaron absolutamente todos. Y salieron de una de las habitaciones con el ordenador personal de Wadid. Y del ordenador personal de El-Hajj, el FBI extrajo y tradujo una carta escrita por uno de sus camaradas. La carta revelaba que su autor tenía miedo de que su célula estuviese vigilada. Hay muchas razones que me mueven a creer que los miembros de la célula del este de África corren mucho peligro. Mi consejo a mis hermanos en el este de África es que se pongan en guardia en lo que a cuestiones de seguridad se refiere, pues deben saber que se han convertido en el primer objetivo de los Estados Unidos. El FBI y la CIA pensaron que habían descubierto una amenaza terrorista importante y entregaron la información a la Embajada y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero si no obtenían más pruebas, no podían detener a El-Hajj. Así que decidieron animarle a él y a su familia a que se marchasen. Pero antes de marcharse, ¿les dijeron que sería buena idea que abandonasen el país? Sí, y se ofrecieron a meterles en el primer vuelo. ¿Fue el FBI o fue...? Fue el FBI. Le dijeron que aquí no se encontraría a salvo. ¿Mencionaron algún nombre, como el de Usama Bin Laden o cualquier...? No, yo no lo recuerdo. Si lo hicieron, se me ha olvidado. Yo no lo escuché. El registro se hizo con el fin de desmantelar la célula, pero los otros camaradas de Bin Laden desaparecieron en las comunidades musulmanas del este de África, donde, según los informes gubernamentales, los servicios secretos de los Estados Unidos son prácticamente inexistentes. En el este de África, la mayor parte de la población es musulmana. La mayoría vive en comunidades pobres y frágiles que cuentan con poca representación política. Hablamos con Maulid Haji, un líder de la comunidad musulmana de Dar es Salaam. Los periodistas de aquí son cristianos. Los jueces también. La policía, los comisarios de policía, todos son cristianos. En todas partes, los principales funcionarios, en todos los ministerios, son todos cristianos. Los concejales del ayuntamiento, la mayoría son cristianos. Así que la ira de la comunidad va creciendo. Por supuesto. Las quejas de Haji no son aisladas. A principios de 1998, las revueltas entre los musulmanes y la policía de Tanzania obligaron a que la Embajada de los Estados Unidos se pusiese alerta. Esta grabación fue censurada por la televisión de Tanzania por miedo a que aumentase la alarma. Más al norte, en Nairobi, Kenia, la embajadora de los Estados Unidos, Prudence Bushnell, alertó al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el crecimiento de la alarma social y sobre la vulnerabilidad de su embajada, que estaba situada en una zona muy concurrida del centro de la ciudad. Por muchas razones, yo estaba preocupada por la zona en la que estaba localizado el edificio. El año 1997 fue un año de gran inquietud política en Kenia. En alguna ocasión los gases lacrimógenos llegaron al interior de la embajada. Los de seguridad no descartaban que hubiera un ataque terrorista. La posibilidad de un ataque terrorista en Nairobi era muy factible.
En otoño de 1997, además de desmontar la célula de Bin Laden, la CIA descubrió la trama de un atentado contra la embajada, en el que estaban involucrados empleados de una organización benéfica financiada por Arabia Saudí. Poco después, este hombre, Mustafa Ahmed, entró en la embajada y dijo que tenía información sobre otro atentado que se iba a llevar a cabo, haciendo detonar un camión bomba en el sótano del edificio. La embajadora Bushnell pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores que cambiase de lugar su embajada, pero su petición fue rechazada. El gobierno de los Estados Unidos y particularmente el Ministerio de Asuntos Exteriores desde 1988 en adelante no consideraron que la seguridad fuera un asunto prioritario. De hecho, cuando yo estuve allí en 1992, el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo todo lo posible por deshacerse de los agentes de seguridad diplomática y por restar importancia a la seguridad de las legaciones en el extranjero. Como respuesta a los avisos de Nairobi, el gobierno de los Estados Unidos dice que su estrategia era disolver cualquier actividad sospechosa. Igual que le sucedió a El Hajj, a quien se le había dicho que volviese a América, 9 hombres de la organización benéfica saudí y Mustafa Ahmed fueron expulsados de Kenia a finales de 1997. Pero muchos otros permanecieron en el este de África. Entre ellos se encontraba este hombre, Harun Fazul, el autor de la carta encontrada en el ordenador de El Hajj. En la primavera de 1998, la CIA había desarrollado un plan secreto mediante el cual se enviarían comandos para secuestrar a Bin Laden en su retiro en las montañas de Afganistán. Desde allí, Bin Laden estaba progresando en su guerra contra los Estados Unidos. En mayo de 1998 concedió una entrevista que apareció en las noticias de la cadena ABC y del mundo entero. John Miller de la ABC tuvo la oportunidad de ser el primer periodista de la televisión americana en entrevistar en exclusiva a Bin Laden. Este, aficionado a utilizar a los medios de comunicación del mundo entero, hizo su propia grabación de la entrevista que un camarada de Bin Laden nos proporcionó. Señor Bin Laden, para los americanos es usted un personaje interesante, un hombre que viniendo de una familia rica y acomodada, terminó luchando en primera línea. Muchos americanos piensan que es algo poco corriente. Bin Laden acababa de dictar una nueva fatwa en la que se instaba a matar americanos en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Le dijo a Miller que América estaba oprimiendo a los musulmanes y saqueando su petróleo. Nosotros creemos, dijo, que hoy en día los mayores ladrones y los terroristas más crueles del mundo son los americanos. Nada conseguirá detenerles a ustedes excepto quizás la venganza. Alrededor de las mismas fechas en que se realizó aquella entrevista, el director de la CIA, temiendo que hubiese demasiadas bajas americanas, suspendió el asalto del comando al campamento de Bin Laden. Al mismo tiempo que se dictó la fatwa, Harun Fazul, un hombre que aparentemente no contaba con ningún tipo de apoyo visible, se trasladó a un barrio rico de Nairobi. El gobierno norteamericano afirma que fue aquí donde Fazul empezó a preparar un ataque a la embajada de los Estados Unidos. Creen que la bomba fue fabricada por Fazul y varios camaradas en el garaje. Un mes más tarde, en Dar es Salaam, varios hombres más alquilaron esta casa y empezaron a preparar un atentado con bomba que se llevaría a cabo más tarde en esa ciudad. Las bombas explotaron exactamente 8 años después del día en que se dio la orden de entrada de las tropas americanas en Arabia Saudí. De las 213 personas que murieron en Nairobi, 12 eran americanas. En Dar es Salaam murieron 11 ciudadanos de Tanzania. 10 de ellos eran musulmanes. En varios días, el FBI había movilizado el mayor despliegue de personal en la historia de la agencia. En Washington la cuestión era cómo responder. Gracias a algunas investigaciones previas que se habían llevado a cabo sobre el caso, 2 hombres fueron detenidos en relación con el atentado casi inmediatamente. Buddy El Hajj fue detenido un mes más tarde por mentir al FBI. Pero mientras los agentes de la CIA y del FBI estudiaban informes secretos, por lo menos 8 sospechosos clave, incluidos Bin Laden y Harun Fazul, permanecían en libertad. Y este documento secreto del FBI y del Ministerio de Justicia revela que los Estados Unidos buscan a otros 2 hombres que todavía no han sido identificados públicamente.
Uno de ellos está considerado el cerebro táctico de la organización. Al encontrarse la mayoría de los sospechosos en libertad, los altos oficiales de la administración decidieron preparar otro plan. Durante un periodo de más de una semana con posterioridad al atentado, un pequeño grupo de oficiales de los Estados Unidos se reunió en el viejo edificio del Consejo de Dirección. El consejero para la Seguridad Nacional del presidente, Sandy Berger, y su ayudante, Dick Clark, argumentaron que ciñéndose al cumplimiento de las leyes, no sería posible poner cerco a los terroristas y llevarlos ante los tribunales. Propusieron una respuesta militar. El Ministerio de Justicia les pidió que retrasasen su decisión hasta que tuviesen más información, pero prevaleció la opinión de los hombres del presidente. Hoy hemos respondido al ataque. He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que atacasen las instalaciones terroristas. En Afganistán, aproximadamente 70 misiles crucero cayeron en 3 supuestos campamentos de entrenamiento de Bin Laden. Murieron alrededor de 24 personas, pero si lo que querían era matar a Bin Laden, fracasaron. En Sudán, alrededor de 13 misiles cayeron sobre una planta farmacéutica. El vigilante nocturno murió. En las calles de Jartum, el presidente al-Bashir encabezó una manifestación en contra de los Estados Unidos. ¿Estamos absolutamente seguros de que en esa planta farmacéutica se estaba fabricando gas nervioso? En los días posteriores al atentado, el consejero para la Seguridad Nacional del presidente, Sandy Berger, respondió a preguntas sobre los ataques con misiles, especialmente sobre el ataque en Sudán. La respuesta que hemos escuchado en el mundo musulmán es que los Estados Unidos bombardearon Sudán, un país musulmán, sin previo aviso y sin tener la certeza absoluta de que en la planta se estaban fabricando armas químicas. Bueno, yo considero que nuestras sospechas respecto a que aquella planta estaba relacionada con la fabricación de armas químicas eran fundadas. Bin Laden estaba trabajando junto a los sudaneses en el desarrollo de este tipo de armamento. La industria militar de Sudán estaba involucrada en la instalación y en el desarrollo de armas químicas. Y yo creo que nuestra acción fue correcta. En aquel momento dijimos que la planta estaba produciendo armas químicas y que estaba relacionada financieramente con Bin Laden. Eso no es lo que pensamos ahora, ¿verdad? Es posible que hubiese algunos individuos que dijesen que la planta estaba produciendo armas químicas. Yo no creo. En septiembre pasado, el señor Berger afirmó con rotundidad que la planta estaba produciendo un producto químico utilizado para fabricar gas nervioso letal, VX. Y sabemos con absoluta certeza que se desarrolla principalmente un producto químico muy moderno que se utiliza para fabricar gas nervioso VX. Ahora Berger afirma que la planta estaba simplemente relacionada con el desarrollo de armas químicas. Yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que es absolutamente cierto que la planta estaba relacionada con el desarrollo de armas químicas. Con el fin de que nos ayudase a averiguar qué fue lo que pasó, trajimos a Emil Verden a Sudán. Además de coordinar la guerra en Afganistán, Verden era el comandante del departamento de la CIA, destacado aquí a mitad de los años 80. Verden ha mantenido una postura crítica respecto al ataque con misiles. En agosto de 1998, atacamos con misiles a 2 estados islámicos, un estado cuya crisis es absoluta, Afganistán, y otro estado cuya crisis es muy grave, Sudán. Mi reacción es, Dios mío, ¿qué creerán ellos? ¿Qué hemos hecho? Lo que sí sabemos ahora es que en la planta se fabricaban productos farmacéuticos. Si desarrollaba algún tipo de producto químico relacionado con el gas nervioso, no hay pruebas convincentes. Thomas Pickering es el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos. ¿Participó usted en las deliberaciones donde se decidió la forma de vengarse de los atentados, la forma de responder? Bueno, no voy a hablar de la función que desempeño dentro del gobierno, pero yo estaba perfectamente informado sobre las consideraciones que estaban en juego. ¿Fueron prudentes al considerar las consecuencias que acarrearía atacar con misiles a 2 de los países musulmanes más pobres del mundo? Absolutamente. Tomamos la decisión después de considerar los hechos con extremo cuidado. Estamos hablando de gente que declaró la guerra literalmente a los Estados
Estados Unidos y querían llevar la guerra hasta allí, después de destruir nuestras embajadas, de matar a una docena de americanos y a 250 kenianos. ¿Y a usted le parecía bien la idea de atacar otro país con misiles americanos? A mí nunca me ha resultado agradable la idea de utilizar la fuerza militar, pero consideré que en aquella ocasión era de extrema importancia, ya que era una forma de cortar los esfuerzos que sabíamos se estaban haciendo contra nosotros. Y en cuanto a las pruebas y las preguntas sobre las pruebas, especialmente en el asunto de Sudán y la fábrica farmacéutica, ¿sigue usted sintiéndose cómodo con la posición que tomó? Yo examiné con mucho cuidado todos los detalles. Comprobé que poseían una gran precisión científica y consideré que eran suficientemente persuasivas. Hay dos problemas en las explicaciones que dio el gobierno. Primero, la prueba con una muestra de tierra que, según la administración, confirma que la planta estaba implicada en la producción de armas químicas, es, según muchos expertos, insuficiente. A pesar de los diferentes exámenes comparativos, no ha habido ningún tipo de confirmación que dé por buenas las pruebas de muestras de tierra hechas por el gobierno. Y segundo, la administración no ha podido demostrar que existiese un vínculo claro entre la planta y Bin Laden. El señor Berger y otras personas han dicho, confíen en que contamos con un buen servicio de inteligencia. Es la verdad, estamos contentos con él. Confíen en nosotros. Mire, si tienen que proteger a sus servicios secretos y sus métodos, no se preocupen, hablen con claridad. Pongan las cartas sobre la mesa. Si tienen que expulsar a alguien por cuestiones de seguridad, háganlo, pero den explicaciones ya. Dejen que lo sepamos. Esto no va a olvidarse así como así. Las dudas no solo no han desaparecido, sino que están creciendo. ¿Dudas sobre por qué atacamos? ¿Por qué cometimos un acto de guerra contra un Estado soberano con el que mantenemos relaciones diplomáticas? ¿Cómo fuimos capaces de hacer algo semejante sin dar siquiera un aviso previo? Del mismo modo que el lanzamiento de los misiles ha creado inquietud en Washington, los sudaneses no han desperdiciado el tiempo y lo han capitalizado inmediatamente. Los oficiales sudaneses nos enseñaron varias instalaciones militares como esta para demostrarnos fehacientemente que en Sudán no se fabrican armas químicas. Pero resulta preocupante que Sudán se haya negado a firmar el Tratado sobre Armas Químicas de las Naciones Unidas. Por otro lado, el presidente Bashir insiste en que el gobierno de los Estados Unidos será bien recibido y podrá enviar a Sudán un equipo de inspectores profesionales expertos en armas químicas cuando quiera. Estamos dispuestos a recibir a quien tenga que venir y a cooperar en aquello que se nos pida. Estamos dispuestos a mostrarles cualquier lugar que quieran ver, siempre que su actitud sea positiva. No tenemos nada que esconder. Bashir afirma que incluso escribió una carta a los Estados Unidos en 1996, después de que Bin Laden fuese expulsado. El presidente Bashir nos dijo que en 1996 envió una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo que estaba dispuesto a cooperar con el gobierno de los Estados Unidos, con el FBI y con la CIA. Si quieren comprobar qué está pasando en el país, si quieren investigar a los terroristas, ver si existen plantas de armas químicas, misiles Scud o lo que sea, serán bienvenidos. Sigue esperando una respuesta y ha vuelto a efectuar la invitación ante las cámaras. Ya sé que lo dijo, y también sé que ha dicho que ha cooperado con nosotros, pero hemos obtenido informaciones que confirman lo contrario. Informaciones que nos hacen inclinarnos a creer que su palabra no es de fiar en estas circunstancias particulares. Yo creo sinceramente que los sudaneses han estado intentando rendirse desde hace 4 años y nosotros no estamos preparados para aceptar esa rendición. ¿A qué se refiere cuando dice rendición? Están intentando encontrar la forma de salir de la trampa en la que están metidos. Apostaron por Libia, apostaron por Irán, apostaron por organizaciones terroristas como la de Usama Bin Laden y no sacaron beneficio de sus apuestas. Después de los ataques con misiles, la ira se extendió desde Sudán a otros países del mundo musulmán. La gente parecía pensar, quien es capaz de hacer que los americanos reaccionen lanzando misiles crucero, tiene que ser alguien importante. En Mombasa, el corazón de la comunidad musulmana de Kenia, hablamos con el presidente del Consejo de los Imanes de Kenia, el jeque Ali Shi. ¿Qué imagen se tiene de Usama Bin Laden aquí en la comunidad islámica? Es un héroe. ¿Un héroe? Sí.
Sus amigos han hecho volar por los aires 2 embajadas. Ha declarado la guerra a América. ¿Y la gente en el este de África cree que es un héroe? No solo en el este de África, en todas partes. Le consideramos un héroe para el Islam, porque ha declarado su lealtad al Islam. Pero de ningún modo es un terrorista. Está defendiendo el Islam. Cuando alguien intenta atacar al Islam, entonces él defiende al Islam. Y cuando defiende al Islam, entonces le llaman terrorista. Hoy, Usama Bin Laden está escondido en algún lugar en las montañas de Afganistán. Según los últimos informes secretos, cada vez está más aislado y probablemente muy enfermo. El gobierno saudí ha intentado negociar su rendición, igual que los Estados Unidos, pero es poco probable que los dirigentes talibanes de Afganistán le entreguen. Una acción semejante sería considerada como una traición, y su captura es posible que solo crease más problemas. En los últimos meses, con Bin Laden aislado y fuera de alcance, oficiales del gobierno de los Estados Unidos han comunicado que ha habido un aumento considerable de amenazas terroristas serias en contra de las instalaciones de los Estados Unidos en el mundo entero. Sería un error terrible por parte de los Estados Unidos capturar a Bin Laden, traerle aquí, condenarle y enviarle a la cárcel o colgarle. Él no es Pancho Villa, pero si continúan intentando capturarle, le convertirán en un héroe. Y los radicales seguirán más ciegamente a un individuo como él. Como médico, yo diría que ustedes deberían comprender el problema antes de intentar tratarlo o curarlo. Y la realidad es que una tercera parte, o casi, de la población mundial es musulmana. Así que a menos que Occidente haga un esfuerzo por educarse a sí mismo y comprenda lo bueno, lo malo y todos los problemas que están asociados con esa forma de vida y esa creencia, ninguno de estos problemas va a desaparecer y no vamos a ser capaces de enfrentarnos a ellos con sensatez y humanidad. Nos han dicho que era usted alguien importante. Estoy hablando del gobierno de los Estados Unidos. Nos han dicho que cuando hablase con nosotros nos mostraría 2 caras. ¿Con los medios de comunicación? Con nosotros. Muy bien. Que es usted hábil, inteligente, pacífico, pero que detrás de eso hay otra persona. Muy bien. Que es capaz de cometer actos violentos o promoverlos. Muy bien. Pero que jamás nos mostraría esa cara. El gobierno americano o la comunidad de los servicios de inteligencia pueden pensar lo que quieran. ¿Creo yo en la defensa propia? Sí, creo. ¿Promuevo la defensa propia? Sí, la promuevo. Forma parte de mis creencias. Forma parte de mi religión. No voy a levantarme o a quedarme sentado, consentir que me golpeen la mejilla derecha y mostrarles luego la izquierda. No, si me golpean en la mejilla derecha, le responderé con un puñetazo en la cara. Así de sencillo. Si se mantienen alejados de mí, yo me mantendré alejado de ustedes. ¿Saben ustedes que 1 de cada 2000 recién nacidos presentan malformaciones que impiden determinar su sexo? Que, por ejemplo, en Estados Unidos, cada día 5 bebés son intervenidos quirúrgicamente para extirpar sus genitales. Estas y otras cuestiones se plantean en nuestro próximo reportaje. Cuando nace un bebé, la primera pregunta ¿es niño o niña? Pero a veces la respuesta no está clara. Nadie puede decir a simple vista si el pequeño es del sexo masculino o femenino. Se trata No es asunto tuyo, ¿por qué rompimos? Está bien, está bien. No quiero saberlo. Bien, si quieres saberlo, te diré que rompimos porque él era muy celoso. Yo tenía unas bragas con los días de la semana. Lo siento, perdona, tiempo muerto.